Él es diácono de la iglesia de Don Torcuato. Gloria al Señor por él, porque se convirtió al Señor y ahí nomás empezó a crecer, a crecer. Eso es parte de él cuenta su testimonio el año pasado y está grabado en YouTube, está en el canal de la iglesia. Así que si quieren escuchar su testimonio, pueden ir ahí y ver el video del canal de iglesia, Iglesia Bautista, Vida Abundante, así el canal de YouTube de la iglesia. Así que, bueno, ahí comenta su testimonio. Pero así como hablando de él, es un gran amigo y dice que a los amigos hay que apreciarlo, ¿verdad? Porque son contados con la mano los amigos. Entonces, es una gran bendición que haya venido acá. Él cumplió años, no le di una de esos lápices, pero él cumplió la semana pasada, no, la anterior, ¿no? El 28. El 28 cumplió él, así que después le vamos a dar un lápiz, así que elige. Pero él cumplió y después vino para acá, para Córdoba, y nos fue a Mendoza. Y fue lindo compartir esta semana. Me edifica, me anima, también me desafía en muchos aspectos. Así que gloria al Señor porque hoy lo tenemos acá. Así que hermano Ariel. Buen día. Buen día. Les invito a abrir la palabra en Primera de Juan. Realmente es una bendición y un gran privilegio poder estar acá compartiendo la palabra del Señor. Me siento muy agradecido a Dios por su gran bondad y por su gran misericordia para poder permitirme estar esta mañana con todos ustedes. Vamos a leer el texto, es en la primera epístola de Juan, capítulo 2. Versículos del 1 al 6 vamos a estar considerando en esta mañana. Y antes de leer el texto y entrar en el mensaje, quisiera preguntarles, ¿cómo luce la vida de un verdadero creyente? ¿Cómo debe ser la vida de un cristiano verdadero? Quisiera que tengamos en mente esa pregunta. ¿Cómo debe ser la vida de un verdadero creyente? Y para introducir la predicación, quisiera hablar acerca de una persona histórico que vivió en el siglo II. Estoy hablando de Ireneo de Lyon. Él fue un pastor del segundo siglo que siempre buscó guiar a su grey y darle de sana doctrina. También él fue un apologeta. Un apologeta es una persona que defiende su fe. Entonces Ireneo de Lyon también fue un apologeta, un defensor de la sana doctrina. Él estaba muy interesado en refutar a los herejes e instruir a los verdaderos creyentes. Y una cita que Ireneo de Lyon fue esta, una cita de él. El error nunca se presenta en toda su desnuda crudeza, a fin de que no se le descubra. Antes bien, se viste elegantemente para que los incautos crean que es más verdadero que la verdad misma. Y Ireneo de Lyon batallaba contra una herejía que había surgido en el segundo siglo, que se llamaban los gnósticos. Los gnósticos eran personas, gnósticos vienen de la palabra gnosis, y eran personas que decían que ellos tenían un conocimiento más elevado, un conocimiento de la divinidad más elevado, y que por medio de ese conocimiento ellos podían llegar a la salvación, por ejemplo. Ellos creían eso.
Ellos también decían que no necesitaban la palabra de Dios. No necesitaban la palabra de Dios, la tenían en segundo lugar. Y también los gnósticos decían esto: el espíritu es bueno y nada puede destruirle. Lo que debemos hacer es dar rienda suelta al cuerpo y sus pasiones. Algunos de los gnósticos decían eso. Un grupo de ellos decían: podemos dar riendas sueltas a nuestras pasiones porque solo el espíritu es lo bueno. Y vemos que Ireneo de Lyon está batallando contra estas herejías que habían surgido en ese siglo, en el segundo siglo. Pero vamos a ver en la palabra de Dios que Juan enseña en su carta cómo debe ser un verdadero creyente. Estos gnósticos se habían introducido en la iglesia y querían hacer que sus enseñanzas estén en la misma congregación. Entonces Ireneo batalló contra ellos, pero muchísimos años antes, algunos años antes, el apóstol Juan también escribe y estaba batallando también contra el principio del gnosticismo en el primer siglo, porque ya había surgido en ese tiempo. Entonces Juan va a escribir esta carta para darle seguridad a los creyentes de cómo es un verdadero cristiano y que no se dejen engañar, que no se dejen influenciar por la corriente de ese gnosticismo que había surgido. Lo que vamos a ver en la palabra de Dios es que una vida de santidad y obediencia es lo que caracteriza al verdadero creyente. Una vida de santidad y obediencia es lo que caracteriza al verdadero creyente. Vamos a ver 3 características del verdadero creyente. Y vamos a leer el texto y luego vamos a orar. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor. Nos presentamos delante de ti, Padre, solamente por medio de Cristo Jesús. Te agradecemos en gran manera, Señor, por Cristo. Y te ruego, Señor, de manera especial, que por favor pueda comunicar tu palabra de manera clara. Señor, gracias por esta oportunidad, por este privilegio de poder estar aquí, Señor, y predicar desde este púlpito, donde tantos hombres de Dios han predicado, Señor, tu palabra, y donde un hombre de Dios también predica cada domingo, como Pastor Luciano, Señor. Muchas gracias por este privilegio. Pido, Señor, que por medio de tu palabra y por medio de la predicación pueda ser de edificación para los hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver entonces 3 características de un verdadero creyente. Y la primera característica que vamos a ver es que un verdadero creyente se aferra a la obra de su defensor. Se aferra a la obra de su defensor. Vemos esto en el versículo 1 y 2. Dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Comienza nuestro texto diciendo: hijitos míos. El apóstol Juan empieza diciendo: hijitos míos. Él les habla con ternura, les habla con amor. Aparentemente hay un vínculo muy estrecho entre Juan y las personas que están recibiendo su carta, entre sus destinatarios, entre sus lectores originales. Él les escribe como un padre les escribe a un hijo. Y dice: hijitos míos, les escribo estas cosas. Bueno, ¿cuáles cosas? Todo lo que viene escribiendo en el capítulo 1, por ejemplo, dice: Dios es luz, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Él escribe todo el capítulo 1 y llega hasta acá y dice: les escribo estas cosas, y también los versículos que van a seguir, los capítulos que vienen adelante.
Entonces Juan está interesado en la vida espiritual de la iglesia, Juan está interesado en la vida espiritual de los creyentes, y entonces ¿qué él hace? Les escribe, se interesa por ellos y les escribe una epístola. El propósito es, nos dice, para que no pequen. Les escribo estas cosas para que no pequen. El pecado no es de ninguna manera la voluntad de Dios. El pecado no es la voluntad de Dios para el creyente, de ninguna manera. ¿Por qué les dice Juan esto? Para que no pequen. Bueno, al parecer, este grupo que daba riendas sueltas había ingresado en la iglesia. Entonces Juan les dice, para que no pequen, les escribo. Sepan algo, la voluntad del Señor no es el pecado. Entonces este grupo estaba permitiendo todo tipo de pecado dentro de la iglesia y estaban por medio de eso confundiendo. Primera de Juan 3, 7 y 8 dice así: hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando dice los habéis vencido, está hablando de los falsos profetas que se estaban introduciendo en la iglesia. Entonces vemos que la voluntad del Señor no es el pecado, de ninguna manera. Y vemos en primera de Tesalonicenses 4:13, dice: porque la voluntad de Dios para vosotros es vuestra santificación. La voluntad de Dios para nosotros es la santificación. Romanos 6, 12, 13 dice: por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Vemos eso en la palabra del Señor. Ahora, ¿puede el creyente verdadero no pecar? Cuando estemos glorificados, cuando tengamos cuerpos transformados, es el único momento en que como creyentes no vamos a pecar. Mientras tanto somos pecadores. Siempre va a haber pecado entre nosotros, siempre estamos luchando contra el pecado, luchamos contra nuestra naturaleza, luchamos contra el pecado porque somos pecadores, pecamos porque somos pecadores por naturaleza, no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores, está en nuestra naturaleza pecar. Y siempre vamos a luchar contra esto. Y también sería una gran contradicción decir que no pecamos. Sería una gran contradicción, entraría en completa contradicción con Juan 1.8, que dice, primera de Juan 1.8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y primera de Juan 1.10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Entonces, vemos lo que está diciendo Juan aquí. Y dice: y si alguien peca, sigue diciendo nuestro texto, y si alguno hubiere pecado, o si alguien peca, dicen otras traducciones, hay posibilidad de que caigamos en pecado. ¿Y quiénes pueden ser? Dice si alguien, o dice si alguno peca. ¿Quién puede ser? ¿Puede ser vos o puedo ser yo? Puede ser cualquiera de nosotros que caiga en pecado. Quería mencionar también Eclesiastés 7:20 dice: no hay ningún hombre en el mundo que nunca peque, porque siempre vamos a pecar, porque somos pecadores. Sin embargo, esa no es la voluntad del Señor. Pero si alguien peca, y puede ser vos o puede ser yo que caigamos en pecado, la palabra, ¿qué pasa si pecamos? Si caemos en pecado. Bueno, ¿está todo perdido? Si pecamos, ¿perdemos la salvación? De ninguna manera, la salvación no se pierde. Recordemos la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. El hijo pródigo pidió su herencia a su padre, gastó todos sus bienes, estaba comiendo la comida de los cerdos
Sin embargo, él volvió a la casa de su padre. Un verdadero creyente no puede estar alejado de Dios para siempre. Un verdadero creyente no puede vivir en pecado separado de Dios para siempre. Él volvió porque él era un hijo. Él era hijo de Dios, verdaderamente. No está todo perdido si pecamos. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. El Señor nos perdona así, inmediatamente. Apenas confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. El tema es que muchas veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Luchamos con la culpa por haber pecado. De alguna manera no está mal eso, porque el Espíritu Santo, si somos hijos de Dios, va a compungirnos dentro nuestro y llevarnos a un arrepentimiento. Debemos confesar nuestros pecados. Recordemos el Salmo de David en el 51, luego de haber pecado con Betsabé, él vino con arrepentimiento a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Entonces, nosotros cuando caemos en pecado, y puede ser que caigamos en pecado, luchamos con esa culpa muchas veces que tenemos por haber desobedecido a Dios. Pero debemos ir a confesar. Y no solamente luchamos con eso, sino también luchamos contra Satanás, que cual fiscal, él está ahí con su dedo acusador constantemente. Vemos esto, por ejemplo, en Zacarías 3:1. Dice así: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Satanás constantemente acusándolo a Josué. Apocalipsis 12:10. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Satanás acusando día y noche a los hermanos. Y recordemos a Job también. Satanás acusándolo constantemente. Job 1:9 dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos, sus posesiones has aumentado en la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Job acusando Satanás acusando a Job delante de Dios constantemente. Alguien dijo esto: escucho al acusador rugiendo, expresando los males que he hecho. Los conozco muy bien, y miles más, pero Dios no encuentra ninguno de ellos. Aunque el enemigo sin cesar acusa como un diluvio, Dios la rechaza, porque Cristo lo ha cubierto con su sangre. El Señor Jesús ha cubierto con su sangre, y aunque Satanás acuse, Dios no escucha ninguna de todas esas acusaciones. Sigue nuestro texto diciendo: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Esto es muy interesante, dice abogado tenemos. Juan dice tenemos. Eso indica que él también podía caer en pecado. Él está usando la primera persona del plural. El verbo tener, primera persona del plural, tenemos, está diciendo. Yo también tengo un abogado porque yo también puedo caer. Es impresionante eso, me parece algo maravilloso. Y también es un verbo que está en su forma presente, indicativo, activo, y esto significa que cuando dice tenemos un abogado, lo tenemos de manera constante. Tenemos un abogado para con el Padre y lo tenemos de manera constante, lo tenemos de manera continua. Hebreos 7:25 dice: por lo cual es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Perpetuamente tenemos al Señor Jesús para interceder por nosotros. Romanos 8:33-34 dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús,
es el que murió, sí, más aún el que resucitó, y el que además está sentado a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Cristo está intercediendo por nosotros delante del Padre de manera constante, lo tenemos de manera continua. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros decimos una palabra que a Dios no le agrada, cuando nosotros tenemos un mal pensamiento, el Señor está intercediendo por nosotros. Tenemos un abogado para con el Padre, a Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Doy gracias a Dios por este pasaje. Realmente para mí es una gran bendición. Y dice abogado. La palabra allí abogado es la palabra paracleto. Es un término que se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal. La palabra significa defensor, abogado, uno que socorre. Y también significa una palabra que nosotros conocemos mucho, consolador. Nosotros vemos en Juan 14:16, dice: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Es interesante que Jesús dice: les daré otro consolador. Yo fui su consolador aquí en la tierra, pero ahora les voy a dar otro consolador. Y yo voy a estar allí en el cielo intercediendo por ustedes. Les voy a dar otro consolador. Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Es la misma palabra, paracleto. Juan 15:26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre. Misma palabra. Y Juan 16:7, pero yo les digo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Misma palabra que está usando Juan, usa muchísima esta palabra. Casi en todo el Nuevo Testamento solo Juan la está utilizando. Y dice: tenemos un abogado para con el Padre. Esto es muy interesante porque nosotros sabemos que Dios va a juzgar el pecado de todo el mundo. Dios es un juez justo. Sin embargo, aquí le dice Padre. Dios ahora ya no es un juez para nosotros. Dios ahora es un Padre juez. Nosotros podemos acercarnos a Él ahora porque Él ya no es un juez para nosotros, ahora es un Padre por medio de Cristo. Una familia se había sentado a almorzar y el hijo había hecho algo malo. Entonces su papá le dice, bueno, lo lleva a la habitación y le dice: ¿hiciste algo que está mal? Entonces el hijo le dice: bueno, si vos decís que hice algo mal, te pido perdón, le dice. Entonces el padre le dice: no es esa la respuesta que busco. Lo deja en la habitación y se va a almorzar con su esposa. Y pasan unos minutos y el hijo llama a su papá nuevamente. Y cuando viene su papá le dice: papá, si vos y mamá piensan que yo hice algo mal, les pido perdón. ¿Puedo ir a comer ahora con ustedes? Y el padre le dice: no es esa la respuesta que busco. Pasa un tiempo y el hijo lo vuelve a llamar a su papá. Y ya con lágrimas en sus ojos, cuando su padre llega, le dice: papá, hice algo malo. Perdóname, por favor. ¿Puedo ir a comer contigo ahora? Esa es la respuesta que quería, dice el hijo. Y van los dos juntos y se sientan a almorzar. Dios ahora es un Padre para nosotros. Él ahora es un Padre bueno. Es un Padre lleno de bondad. Es un Padre lleno de misericordia. Ya no es un juez para nosotros. Nuestro texto sigue diciendo: tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es justo Jesús porque Él está calificado para defender nuestra causa. Él hizo todas las leyes terrenales y divinas, las cumplió. Cristo es completamente justo para defendernos. Hebreos 2:18, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y 1 de Pedro 3:18, también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. Cristo es el justo, dice aquí. Y nuestro texto sigue diciendo, versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Cristo no podía defendernos si no es también nuestro propiciador.
La palabra propiciación significa misericordioso, significa que es propicio, significa expiación, significa un medio por el cual el pecado es cubierto y remitido, significa satisfacción. Él es la satisfacción por nuestros pecados. Conocemos que en el Antiguo Testamento el sacerdote, el sumo sacerdote, cuando el animal moría, su sangre, ¿a dónde la rociaba? El propiciatorio. Rociaba la sangre sobre el propiciatorio y eso de alguna manera lo que hacía era aplacar de manera temporal la ira de Dios. Pero aquí nosotros tenemos el sacrificio de Cristo, que satisfizo todas las demandas de justicia que había. La justicia de Dios quedó completamente satisfecha, su ira quedó completamente aplacada. La ira de Dios quedó completamente aplacada por medio del sacrificio de Cristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Ya no se aplaca la ira de manera temporal como en el Antiguo Testamento. Ahora la ira de Dios quedó completamente satisfecha. Entonces, este grupo de personas que estaban atacando la iglesia pensaban que podían tener la salvación sin Cristo. Pensaban que podían tener la salvación por medio de su conocimiento. Y aquí Juan deja bien en claro que la única manera de aplacar la ira de Dios es por medio de la fe en la obra de Cristo por nosotros. No hay otra manera. No hay otra manera que todos nuestros pecados sean perdonados. Romanos 8, ya no hay condenación para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación. No obstante, la vida del creyente tiene que ser una vida que está caracterizada por aferrarse a Cristo y vivir en santidad. Y cuando pecamos, debemos ir a confesar nuestros pecados al Señor. Debemos ser rápidos para confesar nuestros pecados. Pero nuestra vida tiene que estar caracterizada por no pecar. Nuestro texto sigue diciendo, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. No significa aquí que todos los pecadores del mundo entero van a ser salvos. Eso es una gran herejía que se llama universalismo. Aquí no está hablando de eso. El sacrificio de Cristo no solo es suficiente para Juan y su comunidad, para los que él escribió en el primer siglo, sino que también es válido para todas las personas en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo que creen en Cristo. El sacrificio de Cristo. Esto significa que hay un sacrificio para propiciar la ira de Dios que está disponible para todo pecador. Todo pecador que viene con arrepentimiento y fe a Cristo, hay un sacrificio que está disponible para él, para que sus pecados puedan ser perdonados. Hay un himno de William Cowper, fue un poeta y compositor de himnos. No voy a cantar, quédense tranquilos. Dice, hay una fuente sin igual, la sangre de Manuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Todo aquel que venga con fe a Cristo y que se sumerja en Cristo es purificado por medio del sacrificio de Cristo. Es para todos nosotros. Entonces, la primer característica de un verdadero creyente es que se aferra a su defensor, se aferra constantemente a su abogado. No es la voluntad de Dios que pequemos, pero si alguien peca, debemos ser rápidos en ir a Cristo. Muchas veces uno piensa, cuando peca, se aleja del Señor. Al contrario, cuando pecamos, y todos pecamos, el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Más, no que nos alejemos, que más nos acerquemos a Él, a pedir perdón. También en este punto nosotros somos muy desafiados. Somos muy desafiados en algo. Dice, por los pecados de todo el mundo, Cristo murió. Hay muchas personas que aún están sin Cristo. Hay muchas personas que aún no conocen al Señor.
Hay muchas personas que aún todavía deben escuchar el mensaje de salvación que nosotros tenemos y no podemos tomar la luz y guardarlo abajo de la cama. Debemos poner el mensaje en alto para que ilumine por donde nosotros estamos. Debemos seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación. La segunda característica de un verdadero creyente es que su vida es más de lo que dice. La vida del verdadero creyente, su vida es más de lo que dice. Vemos esto en el versículo 3 y 4. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hay algo muy común hoy en día. Las personas dicen que conocen a Dios. Muchas personas dicen, sí, yo conozco a Dios, yo soy cristiano. Toman el nombre de Cristo a la ligera. Sus vidas no dan ningún tipo de evidencia que son verdaderos creyentes. Podemos fingir que somos santos. Estos gnósticos que estaban atacando la iglesia del primer siglo decían que eran creyentes, que eran verdaderas personas que vivían para Dios, pero sus vidas no daban ningún tipo de testimonio. Juan les escribe, y en parte también para corregir a estas personas, porque ellos se jactaban de su conocimiento superior de Cristo, pero Juan desafía su jactancia diciendo esto. Yo les voy a decir cómo saber si son verdaderos creyentes, dice el apóstol Juan. En esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. Si vos querés saber cómo alguien es un verdadero creyente, aquí Juan nos dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. No por lo que sale de su palabra, de su boca simplemente. Y ya lo vamos a ver a eso. Dice, sabemos. La palabra allí es conocemos, comprendemos, entendemos. En esto entendemos que lo hemos llegado a conocer. Juan quiere dar una verdadera seguridad a sus lectores para que sepan que ellos son cristianos. Juan les quiere dar seguridad. Y es interesante que dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Sabemos y conocemos es la misma palabra. Es la misma palabra en el idioma original. Está en diferentes tiempos. Dice que en esto sabemos que le conocemos. Es un perfecto. Es un verbo perfecto. Significa que hay una acción que ocurrió en el pasado que tiene sus repercusiones hoy en día. Lo hemos conocido a Cristo antes y la manera verdadera que lo hemos conocido es que hoy hay algo en nuestra vida que da evidencia que lo hemos conocido. Es como decir, he comido. Cuando nosotros decimos he comido, estamos diciendo, ahora en este momento estoy lleno, siento saciedad. Fue una acción que ocurrió antes que tiene sus implicaciones ahora. Y aquí es la misma idea. En esto sabemos que lo hemos conocido o que le conocemos. Y sigue diciendo, si guardamos sus mandamientos. Para Juan, ¿quiénes son los que conocen verdaderamente a Dios? Los que guardan sus mandamientos. Los que verdaderamente conocen a Dios para Juan son los que guardan sus mandamientos. No los que dicen tener un conocimiento superior, sino los que obedecen. Son los que conocen verdaderamente a Dios. Que tienen un conocimiento verdadero del Salvador, Cristo. Que tienen una comunión correcta con Él. Esos son los que verdaderamente conocen al Señor. Y dice guardar. Si guardamos sus mandamientos, guardar es conservar, custodiar, reservar, mantener bien el ojo sobre, mantener el ojo, cumplir. Según el contexto lo podemos traducir cumplir. En esto sabemos que lo hemos conocido si cumplimos sus mandamientos. Resalta la idea de una obediencia vigilante y activa. Transmite el sentido que los creyentes salvaguardan constantemente los mandamientos porque los consideran muy valiosísimos. Consideran los mandamientos muy valiosísimos, por tanto los guardan. Primera de Juan 5:3.
porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Está ahí nomás. Si quieren pueden anotárselo. Santiago 1:25. El que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Somos hacedores eficaces de la palabra de Dios. Este será bienaventurado en lo que hace. No somos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Juan 14:15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Guardarán mis mandamientos. Es la característica. Juan 14:15. Entonces, debemos estar mirando atentamente la ley perfecta de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que guardar? Aquí dice que guarda mis mandamientos. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? No son reglas humanas, no son preceptos religiosos, son sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos. No son los mandamientos de Moisés, aquí. No son los mandamientos de Moisés, sino son los preceptos y directrices de Cristo, que Cristo nos dio. Gálatas 6:2 dice: lleven los unos la carga de los otros y cumplan así la ley de Cristo. La ley de Cristo debemos cumplir, llevar nuestras cargas los unos de los otros. Primera de Tesalonicenses 4:2. Pero ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Los preceptos del Señor Jesús son los que hay que guardar. Vamos a ver algunos de ellos de manera fugaz. Algunos de los mandamientos que tenemos que guardar. Hay muchísimos, pero les voy a dar algunos. Primera de Tesalonicenses 5:16. Estén siempre gozosos. Ese es uno. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:14. Sean pacientes con todos. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguen el espíritu. Juan 13:14. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo, retened lo bueno. Y tenemos aquí el mandamientos de mandamientos, otra vez, que el Señor nos dio. Mateo 28:19-20. Id por todo el mundo y haced discípulos. Mientras vamos, hacemos discípulos. Note que allí no dice predicad el Evangelio. No dice id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Dice id por todo el mundo y haced discípulos. Porque está implícito que la manera que tenemos de hacer discípulos es predicando el Evangelio de Cristo. Y dice id por todo el mundo. Mientras vos estás yendo a tu lugar de trabajo, mientras vos estás yendo a la facultad, mientras vos estás con tu familia, mientras vos estás con tus amigos, mientras estás compartiendo un momento, hacé discípulo por donde pisen la planta de tus pies. Debemos ser proclamadores del Evangelio. Es el mandamiento de Dios. Debemos estar constantemente compartiendo el Evangelio. Hay un pastor que dice esto, siempre menciona esto: yo no puedo estar donde estás vos, y vos no podés estar donde estoy yo. Cada uno de nosotros, en el lugar donde Dios nos pone, debemos ser luz y poder compartir el Evangelio y hacer discípulos donde el Señor nos ponga. Él dice esto para animarnos a compartir el Evangelio donde nos encontramos. Entonces, queremos obedecer al Señor, queremos guardar sus mandamientos, queremos hacerlo porque verdaderamente lo hemos conocido. Hemos conocido al Señor y queremos ser obedientes. La obediencia voluntaria en la vida diaria es un indicador fiable, tanto para nosotros como para los demás, de que hemos llegado al conocimiento de Cristo Jesús. La obediencia es un indicador fiable de que hemos conocido a Cristo. Y mencioné este punto, la vida del creyente es más de lo que dice, justamente por eso, porque el versículo 4 nos dice, el que dice, comienza así: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso.
El que confiesa con sus labios que conoce a Dios. Nosotros sabemos que Jesús reprendió muchas veces eso. Por ejemplo, en Mateo 15:8 dice: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Fue solo con los labios. Confiesan de la boca para afuera. También vemos en Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Cuando está diciendo Señor, Señor, por lo general, en ese momento cuando escribían, estaban haciendo un fuerte énfasis. Estaban diciendo Señor, Señor, haciendo un énfasis como que ellos conocían a Dios. Está llamando la atención. Se repite varias veces. Y estas personas dicen Señor, Señor. Sin embargo, no lo conocían. El Señor Jesús les dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esos son los que verdaderamente conocen al Señor. Y Santiago 2, 17, 18, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. La fe sin obras está muerta. Pero alguien dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras significa que nosotros creemos en Cristo y estamos dando un fruto. Hacemos algo. Nuestra vida no es solo lo que decimos de la boca para afuera. Y Juan 1.6, 1 Juan 1.6, ahí nomás dice: si decimos otra vez con nuestra boca que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos eso, mentimos y no practicamos la verdad. Nuestro texto sigue diciendo: y no guarda sus mandamientos. Es un mentiroso. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es un mentiroso, es un falsificador. Juan 8:44 usa la misma palabra aquí, mentiroso. La misma palabra Juan la usa en su Evangelio 8:44 para referirse a Satanás. Dice así: ustedes son de su padre el diablo, quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es un mentiroso. Y aquí todo el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Debemos saber también que ningún mentiroso heredará el reino de Dios. La palabra nos dice eso en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos, ¿quiénes? Los mentirosos, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los mentirosos, ninguno heredará el reino de Dios. Ninguno de ellos. Los mentirosos tienen un lugar reservado en el infierno. Tienen un lugar guardado específicamente para ellos. Tendrán su parte, tendrán su herencia en el lago de fuego y azufre. No podríamos escuchar los gritos de esas personas ardiendo por toda la eternidad en el infierno. No podríamos soportar escuchar sus gritos. Pecadores en las manos de un Dios airado es un sermón de Jonathan Edwards que dijo lo siguiente: oh pecador, considera el terrible peligro en el que te encuentras. Es un gran horno de ira, un inmenso abismo sin fondo, lleno de fuego de la ira sobre la cual tú cuelgas, sostenido por la mano de Dios, cuya ira es provocada por ti, tanto por los que ya están condenados al infierno. Los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. Continúa nuestro texto diciendo: la verdad no está en ellos, Cristo no está en ellos, Cristo es la verdad. Estos falsos creyentes no tienen ningún tipo de verdad en ellos. De la misma manera, todo el que no guarda sus mandamientos no tiene la verdad y es un mentiroso.
Te pregunto, ¿cuál es nuestra condición en esta mañana? ¿Con cuál de estos dos grupos te identificas? Ten en cuenta que si sos una de las personas que dice que conoce a Dios, pero no guarda sus mandamientos, ten en cuenta algo: podés estar en camino al infierno en esta mañana. Es un lugar sin escape, es un lugar sin salida, es un lugar eterno. Nunca termina, separado de Dios para siempre. No hay segundas oportunidades allí. Considera cuál es tu condición en esta mañana. ¿Qué podemos hacer entonces? Venir con arrepentimiento a Cristo, confesar nuestros pecados a Cristo, pedir que Él sea nuestra propiciación por nuestros pecados. Él murió en la cruz por nuestros pecados hace más de 2000 años atrás. Toda la ira del Padre que tenía que ser para nosotros por ser pecadores, Dios la derramó sobre su propio Hijo en la cruz. Cristo murió y Cristo resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Ven con arrepentimiento a Cristo hoy. Ahora, si sos de las personas que guardan sus mandamientos, quiero hacerte un desafío mucho más grande. Y ese es nuestro próximo punto. La tercera característica de un verdadero creyente es que busca tener en su vida una obediencia que es exagerada. Quiere obedecer aún más de lo que se le dice. Vemos esto en el versículo 5 y 6. Dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Muchos creyentes, mayormente entre los jóvenes, pasa esto. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo mínimo que puedo obedecer a Dios? Siempre quieren obedecer lo mismo. Siempre buscan caminar al borde del gran abismo del pecado. ¿Hasta dónde me puedo acercar para estar bien todavía con el Señor? Siempre están buscando eso los jóvenes. Caminan por el límite de la raya de lo permitido o establecido por Dios. Pero eso no debe ser así. Nuestras preguntas deben ser esto. Deben ser así: ¿cómo hago para agradar más a Cristo? ¿Cómo hago para agradar más a Cristo? ¿Cómo hago para agradarle más a Dios? ¿Cómo hago para consagrar mi vida más a Él? ¿Cómo hago eso? Dice nuestro texto, pero el que guarda su palabra. Pero el que guarda su palabra, el versículo 5. El doctor y pastor y maestro de la Biblia y ministro de radio, J. Vernon McGee, menciona lo siguiente: existe una diferencia entre la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es mucho más que los mandamientos. El que guarda su palabra, guardar su palabra es mucho más que guardar sus mandamientos. Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará. Esto es hacer mucho más de lo que se nos pide. Debemos estar buscando hacer mucho más de lo que se nos pide. No debemos conformarnos con realizar solo lo que se nos pide. No debemos ser así. Debemos ir más allá. Debemos procurar tener una obediencia exagerada a Dios. Como ese hijo que el padre le dice antes de irse a trabajar que corte el pasto del jardín. Y cuando el padre vuelve por la tarde, no solamente cortó el pasto del jardín, también podó el libustrín, también barrió la vereda, también dio vuelta a los árboles la tierra. ¿Saben por qué? Porque ama a su padre. Ama a su padre y quiere hacer aún más de lo que su padre le pidió. Debemos ser así. Acompáñenme por favor a Filemón 21. Filemón está después de Tito y antes de Hebreos, del libro de Hebreos. Acompáñenme allí, que hay una idea muy interesante aquí. Podemos decir aquí Filemón 21 porque Filemón tiene un solo capítulo,
Entonces no es necesario que digamos Filemón capítulo 1 porque es el único capítulo que tiene. Y el apóstol Pablo le escribe antes de Hebreos y después de Tito. Está. Y el apóstol dice así, le escribe a Filemón: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás ¿qué? Aún más. Harás aún más de lo que te digo. Es el ejemplo que nosotros tenemos. Filemón era una persona que no solo obedecía el estándar de Dios, no solo obedecía lo que se le pedía. Filemón iba más allá. Era una persona solícito. Era muy solícito Filemón. Quería obedecer a Dios más de lo que se le pedía. ¿Y por qué debemos ser de esta manera? Bueno, segunda de Corintios 5:9, no tienen que ir allí. Segunda de Corintios 5:9 dice así: pero ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. El apóstol Pablo dice: tengo una ambición, sea que esté presente o ausente, ambiciono agradar al Señor. Queremos agradar al Señor. Nuestra vida debe querer agradar al Señor. Efesios 5:10: examinen qué es lo que le agrada al Señor. Examinen qué le agrada al Señor. Y primera de Tesalonicenses 4:1 dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de cómo deben andar y agradar a Dios, como ya de hecho andan, así abunden en ello más y más. Pablo le está diciendo a la iglesia: ustedes ya saben cómo tienen que agradar a Dios, ya lo están haciendo de hecho, y me gozo por eso, pero les digo algo: abunden en ello más y más, busquen agradar al Señor aún más y más, busquen tener una obediencia más allá de lo que se nos pide, más allá de lo que Dios dice. Hay que agradar a Dios más aún, más allá de sus mandamientos. Buscamos tener una obediencia exagerada. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Verdaderamente lo hemos conocido y lo amamos. Queremos ir más allá. Nuestro texto dice: en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Esto es claramente una evidencia más de que conocemos a Dios. Querer obedecer aún más es una obediencia que conocemos verdaderamente al Señor. Y versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Permanecer en Él es morar con Él, residir con Él, perseverar con Él, quedarse con Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Juan 15, 4, 5 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Debemos permanecer en el Señor. Por todos lados, por donde pisen la planta de nuestros pies, debemos andar, dice, debemos andar como Él anduvo. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debemos andar por donde pisen la planta de nuestros pies, en nuestros trabajos, en nuestras familias, con nuestros vecinos. Debemos andar como Él anduvo. Debemos andar como Cristo. Nuestra vida diaria no es solamente obedecer los mandamientos de Dios, sino imitar a Cristo. Debemos imitar a Cristo. Bueno, ¿cómo imitamos a Cristo? Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Cristo era manso y humilde. Aprendan de mí, dijo. Debemos imitarlo a Él. Debemos tener humildad. Debemos ser serviciales, como fue Cristo. Juan 13, 3, 5. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó y luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos
y a secárselos con la toalla. Ejemplo nos dio el Señor de servicio. ¿Y saben qué? Lavar los pies en ese tiempo no era como es hoy, que todos, espero que todos tengan los pies limpios, pero en ese tiempo, cuando vos caminabas por Jerusalén, había todo tipo de desechos de animales, y más cuando había fiestas. Cuando había fiestas como las Pascuas o la fiesta de los tabernáculos, había muchos animales que se llevaban a Jerusalén. Y todos esos animales desechaban en el camino. Había muchísima tierra, las calles eran de tierra, no había pavimento como hoy. Entonces los pies de sus discípulos estaban totalmente sucios. Y Jesús nos dio este ejemplo. Se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Hizo lo que haría un esclavo. Un servidor haría eso. Nadie de sus discípulos pensó en lavar los pies. Era algo que no era bueno hacer, pero Jesús hizo lo que nadie más hizo. Y nosotros debemos imitar a Cristo, debemos andar como Él anduvo, hacer lo que nadie más quiere hacer. Los que todos dicen, no, eso yo no lo hago, eso debemos hacer nosotros. Jesús también comunicaba el Evangelio por donde Él andaba. Mateo 9:35 dice, Jesús recorría todas las ciudades aledañas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Jesús andaba proclamando el Evangelio constantemente por donde iba. Mateo 9:36, tuvo compasión por las multitudes, dice, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Jesús tenía compasión por las personas. Era compasivo con ellos. Hacía bienes. Hechos 10:38, como Dios se ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús por donde andaba haciendo bienes. Y por último, que hay muchos textos más, pero creo que el más importante, Juan 6:38, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Nosotros debemos andar como Cristo, y Cristo hizo la voluntad del Padre. Aunque no le gustó, en un momento dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Cristo igual hizo la voluntad del Padre. Debemos andar como Él anduvo. Es difícil andar como Él anduvo. Tenemos una naturaleza caída. El apóstol Pablo dice en Romanos 7, el mal está en nosotros. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Sin embargo, aquí el Señor nos desafía a todos nosotros a buscar obedecer al Señor aún más allá, obedecer su palabra. Un predicador ilustró este pasaje de la siguiente manera. Iba él caminando adelante en la nieve y su hijo venía atrás. Entonces su papá pisaba en la nieve y su hijo intentaba llegar a las pisadas de su padre. Él intentaba seguir las pisadas de su papá. No llegaba nunca porque su papá daba pasos más largos, pero él se estaba esforzando por seguir las pisadas de su padre. De la misma manera, nosotros debemos seguir las pisadas de Cristo. ¿Es así nuestra vida? A mí me falta muchísimo, lo reconozco en esta mañana, me falta mucho. Veo muchas fallas en mí, constantemente, veo muchísimas fallas en mí. Tengo que seguir adelante, sin ninguna duda, tengo que seguir adelante y seguir mejorando, ser más parecido a Cristo. Eso yo lo veo en mí. Pero ¿qué tal vos? ¿Cómo estás vos? ¿Tu vida diaria se caracteriza por querer obedecer más y más al Señor? ¿Estás pensando en eso? ¿Tenés eso en mente? ¿Quiero obedecer más y más al Señor? ¿Queremos tener una obediencia exagerada al Señor? ¿Es el anhelo de nuestro corazón? Pedíselo al Señor hoy. Pedíselo al Señor y Él te lo va a conceder.
Para ir finalizando, nosotros hoy en día no vamos a tener el ataque de los gnósticos en la iglesia. No van a venir los gnósticos a querer entrar con su conocimiento. Bueno, debemos estar atentos igual. Pero sí nosotros podemos decir junto con Ireneo, podemos decir, como dijo Ireneo, por más que la falsedad venga disfrazada con la sutileza y con elegancia, nosotros debemos saber cómo luce la vida de un creyente verdadero. Nunca debemos dejarnos engañar, hermanos. Y acá tenemos, el Señor nos enseña, para que no seamos incautos, sino que podamos ver las características de la vida de un verdadero creyente y también las podamos ver en la vida de otros. Podamos ver también en la vida de otras personas cómo debe lucir la vida de un verdadero creyente, cómo luce la vida de un verdadero creyente, de un creyente verdadero. Para concluir, el pastor MacArthur dijo esto, acerca de este texto: si alguno afirma conocerlo y morar con él, esto será evidente en la vida de tal persona. Andará en la luz, en el reino de la verdad y santidad, guardará y obedecerá los mandamientos y la palabra del Señor, debido a su apasionado amor por la verdad y por el Señor de la verdad. Así debemos ser. Nuestras vidas van a ser evidentes, va a ser evidente en nuestras vidas. Quisiera volver a mencionar que el Señor Jesús es la propiciación por nuestros pecados. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. El Señor tuvo tanto amor por la humanidad que Él envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Para que todo aquel que en Él crea, solamente se va a hacer efectivo en nosotros si creemos en Él. Para todo aquel que en Él crea, la salvación está disponible, para que tenga vida eterna todo aquel que en Él crea. Pero miren la advertencia, no se pierda. Hay una perdición, hay un infierno literal que la Biblia habla, donde es el gusano nunca muere, dice su palabra. El gusano nunca muere allí, la llama nunca se apaga. Hay una perdición verdadera. Debemos saber cuál es nuestra condición en esta mañana. Cristo vino a morir por tus pecados y por mis pecados. La Biblia nos dice en Hechos, debemos arrepentirnos y poner nuestra fe en Cristo. Arrepentirse es dejar nuestros pecados, dejarlos atrás, es girar 180 grados. La palabra arrepentimiento significa, yo iba caminando en esta dirección, amando los placeres de este mundo, amando todas las pasiones terrenales, amando todo lo que este mundo ofrecía, escuché el mensaje del Evangelio, puse mi fe en Cristo, Cristo me dio un nuevo corazón, Cristo transformó mi corazón y ahora me arrepentí de mis pecados y comienzo a caminar en esta dirección. Ahora amo a Dios. Ahora quiero servirlo, ahora quiero obedecerlo más, ahora quiero cantar con la congregación, quiero estudiar más su palabra, quiero pasar tiempo con hermanos, porque me arrepentí. Y el Señor nos manda a todos nosotros que nos arrepintamos de nuestros pecados y pongamos nuestra fe en Cristo. Te animo, si hoy aún no te has arrepentido de tus pecados, o verdaderamente tu vida no da una evidencia de que te has arrepentido, considera eso y pon tu fe en Cristo hoy. Oremos. Padre Santo, te doy muchas gracias, Señor, una vez más por esta oportunidad de poder comunicar tu palabra. Señor, te ruego que nosotros podamos ser personas así, que tienen estas características, que se aferran a ti, Señor, personas que no quieren pecar. Pido que tú nos ayudes con eso, Señor, y aun cuando pecamos, que pecamos, te pido, Señor, que todos podamos ir a nuestro abogado, Cristo Jesús, a nuestro intercesor, Señor. Pido eso para todos nosotros. Pido, Señor, que nuestras vidas, a partir de esta mañana, sean más de lo que decimos con nuestras bocas. Padre, pido eso, que no sea solamente palabras, que podamos obedecer aún más,
Señor, y también te ruego que cada vez más todos nosotros podamos tener una obediencia más a ti, Señor, podamos obedecerte aún más. Lo pido, Señor, en el nombre de Cristo. Padre, te ruego, si hay alguien aquí que no te conoce, pido que por favor, Señor, tú le des vida nueva, pido que él pueda poner su fe en Cristo en esta mañana y que tú le salves, Señor. Pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.